40 veces han intentado matar a Ibrahim Traoré. ¿Por qué sigue vivo y por qué lo temen tanto? Desde que asumió el liderazgo en Burkina Faso, Ibrahim Traoré ha escapado de la muerte no una, ni dos, sino 40 veces. Cada atentado no es casualidad. Son 40 intentos sistemáticos por silenciarlo, ejecutados por enemigos muy poderosos que desean frenar su desafío al dominio occidental en África. No hablamos de un atentado aislado, sino del 40º, todos tras el mismo objetivo: detener la voz y el ejemplo de quien hoy encarna el sueño de una África verdaderamente libre y soberana. La vida de Traoré está en riesgo constante porque se atrevió a romper las cadenas que durante décadas han controlado el destino africano. Pero lo que realmente está en juego es mucho más que la vida de un solo hombre. Se trata del futuro de todo un continente, de la dignidad y la autodeterminación africanas, y del despertar de una generación que ya no acepta ser manipulada ni saqueada. Si logran silenciar a Traoré, podrían sepultar también la esperanza de millones de jóvenes que ven en él al león joven de África y a un símbolo de resistencia contra el colonialismo moderno. Entonces, ¿por qué Occidente teme tanto a Traoré? ¿Por qué tantos atentados? Para entender esta persecución implacable, primero hay que conocer el contexto histórico y político que llevó a este enfrentamiento abierto. Solo entendiendo el pasado y los intereses que han marcado la historia del Sahel, podremos descubrir por qué Traoré es, hoy, el blanco número 1 del poder global. ¿Por qué casi todos los juicios de la Corte Penal Internacional terminan señalando a líderes africanos? Más del 90% de los procesados en La Haya proceden del continente, como si la justicia internacional tuviera un solo objetivo: castigar a África, mientras deja impunes a quienes, desde el otro lado del mar, cometieron los crímenes más atroces de la historia moderna. Hace apenas unos días, Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, junto a Assimi Goïta de Mali y Abdurrahmane Tiani de Níger, emitieron una declaración conjunta que sacudió los cimientos de la diplomacia mundial: su retiro inmediato de la Corte Penal Internacional. No es solo un paso legal, es un grito de rebeldía que desafía décadas de sumisión jurídica, política y simbólica ante el orden impuesto por Occidente. Durante años, la CPUINO se ha presentado como árbitro neutral, pero la realidad es otra. Para muchas voces africanas, ha sido poco más que una herramienta de control, una cadena internacional que amenaza a presidentes y generales africanos cada vez que intentan ejercer la soberanía de sus pueblos. Mientras tanto, los responsables de guerras, saqueos masivos y la esclavitud moderna, empresas, gobiernos y militares occidentales, jamás se han sentado en el banquillo de los acusados. ¿Dónde están los juicios por el pillaje colonial, por los bombardeos en Libia, por la sangría del Congo, por la destrucción de Irak o Siria? ¿Quién responde por la pobreza sembrada a cambio de oro, petróleo y uranio? El mensaje de Traoré, Goïta y Tiani fue claro. La CPI no es justicia universal, es un mecanismo de intimidación. Su renuncia fue una declaración de independencia ante el mundo, una ruptura de una de las últimas cadenas que mantenían a África atada al pasado colonial. Pero este acto no es gratuito. Pone en juego la reputación internacional de estos países y, sobre todo, su derecho a decidir su propio destino sin amenazas externas. Occidente, acostumbrado a dictar las reglas, observa con recelo y temor la valentía de un continente que comienza a escribir su propia historia. Sin embargo, romper las cadenas legales solo es el primer paso. El desafío ahora trasciende los tribunales. La verdadera confrontación se libra en el campo de la diplomacia, donde los viejos poderes intentan negociar, presionar y, si es necesario, silenciar a quienes se atreven a rebelarse. Pero, ¿qué sucede cuando los líderes del Sahel rechazan sentarse siquiera a negociar con sus antiguos amos? La negativa a participar en el juego diplomático revela el siguiente nivel de esta rebelión africana. Francia vino con palabras dulces, pero el veneno ya era conocido. Hace apenas unos días,
una delegación francesa llegó al corazón del Sahel. Traían discursos de paz, promesas de cooperación y sonrisas diplomáticas. Pero los líderes africanos, encabezados por Traoré, Goita y Tiani, no se dejaron engañar. Cuando Francia pidió una reunión, la respuesta fue un rechazo absoluto. Ni asientos alrededor de una mesa, ni fotos de protocolo, ni el teatro de la diplomacia tradicional. Esta fue la primera vez que África respondió con tal firmeza ante la llamada de Occidente. Este gesto rompió décadas de sumisión simbólica. África entera observó cómo por fin sus líderes decían no, sin miedo, sin titubeos, sin buscar aprobación extranjera. El silencio de los gobernantes del Sahel ante París fue más estruendoso que cualquier discurso en la ONU. La negativa no solo humilló a la delegación europea, sino que puso en jaque la maquinaria de control y saqueo que durante generaciones ha drenado los recursos africanos. El mensaje es claro. Los tiempos de obediencia ciega han terminado. Ahora se defiende la dignidad y el futuro. Este rechazo representa una amenaza directa al sistema internacional que protege los intereses occidentales en África. Ya no es solo cuestión de política. Es una batalla por la soberanía real y por el alma de todo un continente. Los viejos métodos ya no funcionan, y Occidente lo sabe. Las consecuencias son enormes. Cada vez que los líderes africanos dicen no, aumenta el riesgo de aislamiento económico y político. Sin embargo, cada negativa también fortalece su determinación y refuerza el apoyo de una juventud cansada de esperar su momento. Si ceden ante la presión, perderán una oportunidad histórica de conquistar una independencia verdadera. Pero si resisten, podrían transformar para siempre el destino de sus pueblos y la relación de fuerzas globales. La negativa del Sahel ha encendido todas las alarmas en París, Washington y Bruselas. Occidente siente que su control se le escapa de las manos, y las represalias pueden ser más rápidas y peligrosas que nunca. Ahora que la confrontación es abierta y pública, los riesgos para Traoré y sus aliados se multiplican. Pero, ¿qué peligros concretos enfrentan ahora estos líderes? ¿Y cómo responde la juventud africana ante el asedio? Si Traoré sobrevive, África podría levantarse como nunca antes. No es solo una frase. Es el temor más profundo de quienes han dominado el continente por generaciones. Ibrahim Traoré se ha convertido en símbolo de una juventud africana que ya no acepta las cadenas de la historia. Traoré representa a una generación valiente y decidida, cansada de promesas vacías y falsas alianzas. Para millones de jóvenes africanos, él es la prueba viviente de que es posible rebelarse y desafiar abiertamente las viejas estructuras de poder que solo traen dependencia y explotación. Su ejemplo inspira a quienes, por demasiado tiempo, solo han conocido sumisión o resignación. En los pasillos del poder occidental, el miedo es palpable. Temen que el ejemplo de Traoré y los líderes del Sahel se extienda como un incendio indomable, derribando las cadenas que aún atan a numerosos países africanos. Temen que la juventud, ahora despierta y conectada, reclame su derecho a decidir y a soñar sin tutelas externas. Esto no es solo una batalla política, es una batalla por el alma de todo un continente. Si el movimiento encarnado por Traoré triunfa, África podría entrar en una era nueva, donde su voz, su dignidad y sus decisiones no dependan del permiso de nadie. Pero si fracasa, el precio será más décadas de sometimiento, saqueo y silencio. El futuro está en juego: poder, libertad y el renacimiento de la dignidad africana. La pregunta ya no es si Occidente permitirá estos cambios, sino si podrá detenerlos. Las juventudes africanas han visto la grieta en el muro, y por primera vez en mucho tiempo, sienten que es posible derribarlo por completo. La esperanza y el riesgo marchan de la mano en cada paso de Traoré y sus aliados. ¿Qué pueden aprender los africanos y el resto del mundo del coraje de quienes hoy desafían lo imposible? Veamos ahora cómo ese valor puede transformar la manera en que las nuevas generaciones luchan por su futuro y qué acciones concretas podrían acelerar la verdadera liberación africana. No basta con desafiar al poder.
La verdadera libertad exige riesgos y sacrificios. La historia reciente de Burkina Faso y del Sahel nos enseña algo fundamental. No hay tratado, cadena o tribunal extranjero que inspire más respeto que la unidad y la valentía de un pueblo decidido a ser dueño de su propio destino. Cuando la juventud se une y toma la iniciativa, es capaz de cambiar el rumbo de las naciones. Jóvenes como Ibrahim Traoré nos muestran que el liderazgo fresco, sin miedo y con visión, es esencial para romper siglos de dependencia y reclamar el futuro que les pertenece. Son las nuevas generaciones quienes pueden desafiar los paradigmas impuestos y poner fin al ciclo de manipulación. Pero la valentía colectiva no es suficiente si no va acompañada de vigilancia y conciencia. La historia está llena de ejemplos en los que la opresión regresa disfrazada de alianzas o falsas promesas. Por eso, cada victoria debe ser defendida con atención y unidad. La libertad no es un regalo, sino una conquista diaria que, si descuidamos, puede perderse de nuevo. El mayor riesgo no es solo que intenten eliminar a un líder como Traoré, sino que la juventud africana deje pasar la antorcha y permita que los viejos patrones regresen. Si la vigilancia y la conciencia colectiva fallan, las oportunidades ganadas con tanto sacrificio pueden desvanecerse ante nuestros ojos. Al final, la pregunta no es solo si Traoré sobrevivirá a los ataques, sino si África está realmente lista para levantarse y reclamar su soberanía con coraje y responsabilidad. La decisión queda en manos de quienes están despertando hoy. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro inmediato del continente y de sus líderes? La respuesta comienza con la reacción internacional y el efecto dominó que ya empieza a sentirse. Hoy, la libertad africana no es solo un sueño, es una lucha viva y urgente. Lo que estamos presenciando en el Sahel no es una simple disputa entre gobiernos o poderes externos. Es el renacimiento de una conciencia que durante siglos fue silenciada, una rebelión que busca terminar con décadas de manipulación, dependencia y saqueo. Cada acto de resistencia de Traoré y sus aliados no habla solo por Burkina Faso, Malí o Níger. Habla por todo un continente y su futuro. El precio de la pasividad es inmenso. Si miramos hacia otro lado, aceptamos que la historia siga repitiéndose, que los recursos africanos sigan alimentando palacios lejanos mientras millones luchan por sobrevivir. Pero si actuamos, si apoyamos este despertar, podemos cambiar el destino no solo de África, sino de todo el equilibrio global. La neutralidad, hoy, equivale a complicidad. La acción, en cambio, puede romper cadenas invisibles y abrir caminos nuevos. La juventud africana ya no quiere las viejas promesas vacías. Quiere dignidad, quiere voz, quiere determinar su propio destino. Ibrahim Traoré y los líderes del Sahel han demostrado que desafiar las reglas impuestas es posible, aunque cueste caro. Ellos arriesgan la vida cada día, no por ambición personal, sino por la esperanza colectiva de una nueva África, una África orgullosa, soberana y unida. La historia no se escribe en los libros, sino en los actos de quienes se atreven a desafiar lo imposible. No esperes a que otros lo hagan por ti. Reflexiona. Si hoy decides quedarte al margen, ¿en qué lado de la historia estarás mañana? África ya despertó y la lucha por su libertad está en marcha. Los próximos capítulos dependen de nuestra voluntad y de nuestra acción.